especialista en temas de seguridad nacional. Javier, te saludo y te pregunto, ¿hay algún penal en el país que pueda mantener preso a Joaquín El Chapo Guzmán? Bueno, formalmente muchas gracias Pascal, gusto en saludarte. Bueno, cualquiera de los penales federales se supone que deberían estar en condiciones para poderlo retener. Y no solamente eso, sino además vigilar y que se lleve su juicio como debe ser. Y sí me parece que uno de los principales cuestionamientos críticos al respecto de la fuga es que, bueno, hasta el momento siguen sin haber los responsables sancionados al respecto, y ya con esta recaptura pues es evidente que no lo va a haber más. Entonces sí es importante que esta recaptura de Joaquín Guzmán se da luego de un trabajo, y esto hay que decirlo, nuevamente son las Fuerzas Armadas y la autoridad civil, pues que queda por distintas razones, por corrupción, por miedo, por colusión o por inacción o por irresponsabilidad, quedan de nueva cuenta en esta recaptura, como lo fueron en las anteriores, al margen de este tipo de operaciones. Y creo que esto también es importante señalarlo, porque el Poder Legislativo ha sido bastante renuente, por decirlo menos, a darle una mejor consistencia al marco jurídico en estas condiciones donde las Fuerzas Armadas están actuando, pues para suplir a las policías locales en buena parte de nuestro país. Pues sí, efectivamente, las Fuerzas Armadas han tenido que hacer una labor que ellos mismos han dicho, lo ha dicho el secretario de la Defensa, no les corresponde hacerlo, pero que ellos siguen instrucciones, ellos tienen un jefe y entonces hacen esas labores, pero el problema, como bien nos dices, Javier, es que el Poder Legislativo no ha creado el marco para regular la actuación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, que han tenido que hacer no solamente el Ejército, sino también la Marina. Y pues este es un tema que ojalá esta nueva recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán sirva para discutir, para llegar a un consenso en el legislativo sobre cuál es el marco ideal. Estamos, con motivo de lo de Morelos, inmersos en el tema del mando único, pero creo que es mucho más amplio la discusión de la seguridad pública en el país. Sí, yo creo que es el momento. Mira, desde hace muchos años, ya llevamos 10 en este proceso, desde el operativo México Seguro en junio de 2005 con Vicente Fox, llevamos ya más de 10 años enzarzados en este combate al crimen organizado, y sí creo que seguimos en la reacción como sociedad y como gobierno. Entonces, porque la crisis que se desata en Morelos a partir del asesinato de la presidenta municipal de Temisco, y luego la actitud un tanto irresponsable, me parece, del presidente municipal Cuauhtémoc Blanco, fue lo que propició que se volviera a discutir el tema del mando único. Déjame recordar al auditorio, Pascal, que el 26 de noviembre del 2014 el presidente Enrique Peña Nieto envió una propuesta de 10 puntos, incluyendo el mando único, a la Cámara de Diputados, y ni siquiera el PRI, ni en aquella legislatura, ni en esta, ni en el Senado, se han tomado la molestia de discutirlos. Entonces, cuando ni siquiera el partido gobernante atiende a las propuestas, porque el presidente los envía a los 2 meses que se cumplen de la tragedia de Iguala, Ayotzinapa. Sí. Entonces, vemos una inacción notabilísima, y utilizo el superlativo, para señalar que estas condiciones no podemos seguir de manera reactiva a cabuz de los acontecimientos en materia de seguridad pública. Pues sí, mucho que discutir ahí. Incluso antes de hablar de mandos tendríamos que hablar pues de las capacidades de los policías, de los procesos de entrenamiento y también de verificación de su capacidad y de su honorabilidad. Y la verdad es que estamos tomando, como tú dices, la discusión de estos temas siempre reactiva, y estamos abordándolo por un lugar que pues no resulta a lo mejor lógico, porque hay un problema en la base, en los elementos policíacos que no hemos podido resolver, Javier. Sí, y por eso de nueva cuenta son las Fuerzas Armadas, en este caso en una labor coordinada entre la Armada de México y el Ejército Mexicano, y de alguna forma también participando la Policía Federal. Es decir, son de nueva cuenta las autoridades en materia de seguridad a nivel federal las que, sustituyendo y haciendo a un lado en la mayor parte de los casos a las autoridades policíacas locales, quienes se encargan de estas
muy importantes y yo considero una muy buena noticia para arrancar el año. Pues sí, la verdad es que es una muy buena noticia por pues la capacidad corruptora que tiene este hombre y esta organización, por la cantidad enorme de delitos, y estoy seguro tú tendrás la información precisa, pero pues de las decenas de miles de muertes que se han dado en el contexto de la actividad del crimen organizado y la lucha contra el crimen organizado, pues una buena cantidad habría que asignársela al Cártel del Pacífico. No, desde luego, y sus secuelas y sus derivaciones como el grupo delictivo Nueva Generación en el estado de Jalisco. Entonces, pues bueno, es importante que tomemos en consideración que en este contexto las luchas, los crímenes a nivel de estados, municipios, rutas, etcétera, pues tienen en una situación difícil a amplias zonas de nuestro país, y más aún, Pascal, en este año donde va a haber elecciones en estados muy complicados en materia de seguridad pública, que es cuando aprovechan los grupos criminales para presionar, condicionar apoyos o bien hacer compromisos previos a las elecciones. Tenemos estados como Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, que van a tener elecciones. Bueno, me parece que en estas condiciones, pues sí, vamos a un proceso electoral, y yo creo que esta detención, que espero que ahora sí lo vigilen bien, ¿verdad? Pues es una noticia que puede ayudar a destensar el ambiente electoral, que por razones políticas obviamente siempre se tensa, ¿no? Como claro. Estamos viendo en Colima. Ahora, bueno, hay un nivel de suspicacia en la opinión pública. Unos pensarán que justificado, otros dirán que exagerado, cada quien le pone el calificativo que quiera, Javier, pero bueno, ya hemos visto esto aparecer en las redes sociales, gente que pues no duda que esta detención realmente se haya llevado a cabo, que por qué no lo presentan, que dónde está, y también quienes dicen que bueno, qué curioso que esto justamente ocurra cuando el peso se está desplomando frente al dólar. Digamos, reacciones hasta eso creo que normales, predecibles en el entorno muy suspicaz que existe en la opinión pública mexicana. Pues sí, es cierto. Yo sostengo que siempre será un buen momento para que los detengan. Es decir, que si no lo detuvieron cuando hicieron un anuncio que iba a aumentar el precio del metro, digo, estoy inventando, ¿no? Pero siempre será una buena noticia. Ahora, en un contexto tan complejo como el que vivimos, pues no, ni modo que esperen al domingo o al lunes o al sábado. Yo creo que sí hay elementos para la suspicacia, indudablemente. Yo creo que de manera muy responsable están esperando a comprobar genéticamente que la persona corresponde al nombre de quien estamos hablando, sí, para que entonces se haga la presentación formal. Ahora, para mí, desde mi punto de vista como analista de estos temas, el hecho de que el presidente haya sido el primero en anunciarlo quiere decir que hay la plena certeza de que Joaquín Guzmán es quien está detenido, que se acercó a Los Mochis por un asunto de naturaleza familiar, y que eso fue lo que provocó de alguna manera que saliera de las montañas de Sinaloa y bajara a este municipio de Los Mochis. Nuevamente se repite la historia, Javier, porque cuando fue recapturado en 2014, había abandonado las montañas, se había bajado a Culiacán, ahí habían dado con él, luego pudo escapar por un túnel y finalmente fue a dar a Mazatlán, donde ya fue detenido, pero sí parecería que a lo mejor una conclusión es que en las montañas pues está más seguro que en otra parte del país. Y lo que pasa es que también la población serrana, sí, ya sea que por miedo o por complicidad, pues lo oculta o no da información a sus perseguidores, sí, en este caso personal de la Armada de México y del Ejército Mexicano, y pues en las zonas urbanas es mucho más vulnerable. Entonces sí creo que el haber salido de este ambiente, de esta zona donde lo protege la población, ese también es otro problema que tenemos que analizar, qué parte nos toca a nosotros, a la ciudadanía, de lo que le está pasando al país, porque no todo se lo podemos delegar a la autoridad para que resuelva los problemas de adicciones de nuestros hijos o de nuestros vecinos, ¿no? Yo creo que es un problema muy serio, en donde me parece que una parte muy importante de la solución está precisamente en la denuncia anónima, en la preocupación con quienes se reúnen nuestros familiares, qué, sí, actividades vemos difíciles en nuestro
entorno, porque si no, de otra manera va a ser muy difícil que podamos salir de esta situación. Ahora, un último punto, el Mayo Zambada no ha sido detenido, hay quien incluso pues se pregunta si todavía vive. ¿Cómo quedará? Algo se dijo en la primera, bueno, en la captura de 2014, que fue la segunda, respecto de cómo se reorganizaría el mando en el cártel del Pacífico. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Yo sé que es muy pronto, acaba de pasar esto, pero parecería que el tiempo que estuvo detenido primero en Puente Grande y después todo el tiempo que estuvo prófugo entre 2001 y 2014, pues ahí no hubo gran diferencia en cuanto al mando que ejerce, pero sabemos que hay otras figuras en esta organización delictiva que también pesan. Sí, a diferencia de las otras organizaciones criminales, aquí hay una distribución más horizontal. La diferencia del grupo delictivo de Esparragosa, Zambada y Guzmán es que se han dedicado al tráfico de drogas ilegales. Sí. Y esto le ha dado como cierta estabilidad frente a otras organizaciones que esquilman a la población mediante la extorsión, el secuestro, el cobro de derecho de piso. Entonces esto de alguna manera, no dejan de ser criminales, pero los aleja de esta propensión a diversificarse en términos criminales. Y esto paradójicamente también les da más estabilidad en la conducción de la propia organización. Entonces detienen a uno, pero pues de alguna manera al estar distribuido el poder dentro de la organización le da, insisto, ante la detención o el abatimiento de alguno de ellos, les da cierta estabilidad para continuar. Ahora, para ser sincero, también es muy difícil que Joaquín Guzmán, con el nivel de complejidad de una organización como la que él encabeza, pues pudiera seguir siendo como uno de los principales líderes, es decir, estar al tanto de la contabilidad, de los trasiegos, del proceso administrativo propiamente dicho de la empresa criminal. Entonces yo tendría mis dudas respecto de qué tan influyente o qué tan importante seguía siendo su liderazgo en estas condiciones. Lo que sí hay que decirlo, y es muy importante, los niveles de lealtad al interior de la organización son verdaderamente notables. Sí. Porque a diferencia de otros casos donde ponemos el caso de Osiel Cárdenas o de líderes de los Zetas, en cuanto son a muerte, literal es a muerte, y se fragmenta y se debilita la organización, y en este caso los desprendimientos han sido pocos, entre ellos el grupo de los hermanos Beltrán Leiva, y probablemente yo no estaría tan seguro de que Nueva Generación se hubiera desprendido ya del grupo original de Guzmán Loera. Pero lo cierto es que es el grupo que ha acusado menos desprendimiento. Pues muy bien, Javier, mucha información para pues, el poco tiempo que tenemos de conocer esta noticia. Seguramente vendrá mucha más, y te agradezco como siempre tu buena disposición de platicar con el programa. Con mucho gusto, Beltrán. Gracias y buen fin de semana. Gracias a Javier Oliva.